¿Se imaginan que una moneda creada precisamente para acabar con los bancos acabe en su propia guerra civil? Pues eso es exactamente lo que pasó. Hoy vamos a desgranar esa historia de rebelión, de visiones enfrentadas que partieron Bitcoin en dos para siempre, basándonos en las fuentes que lo contaron todo. Bueno, vamos al lío. Para entender por qué se llegó a esa división tan brutal, primero hay que entender la pasión que había detrás. Una pasión que en realidad nacía de la desconfianza total en el sistema financiero de siempre. A ver, para comprender el porqué de Bitcoin, las fuentes nos sitúan en una época de desconfianza máxima. Una era llena de crisis económicas que hicieron que muchísima gente se preguntara, oye, ¿de verdad no hay otra forma de hacer las cosas? ¿No hay una alternativa al dinero de toda la vida? Es que si lo pensamos, los golpes fueron durísimos. Desde gente en Argentina que vio cómo los ahorros de su vida se esfumaban de un día para otro, hasta los rescates millonarios a los bancos mientras miles de familias perdían sus casas. Todo esto dejó una cicatriz muy profunda y una sensación clara. El sistema era frágil y el control estaba en manos de muy pocos. Ojo, que ya se había intentado crear dinero digital antes, pero todos esos intentos tenían el mismo problema. Eran como una fortaleza con una sola puerta. Tenían un punto débil, un centro que los gobiernos podían atacar y cerrar. La lección estaba clarísima. Si una nueva moneda quería sobrevivir, no podía tener un centro de control. Tenía que ser diferente. Y entonces, justo en medio de la crisis de 2008, va y aparece una posible solución. De la nada, un documento de un autor anónimo, un tal Satoshi Nakamoto, que proponía un sistema que era, sencillamente, radical. Es que el propio título ya es una declaración de intenciones. Fijaos bien, dinero en efectivo, electrónico, de persona a persona. Cada palabra está ahí por algo. La idea era esa, un sistema de efectivo pero digital, y sin nadie en medio, directo. Y aquí está el kit de la cuestión para el futuro. Piénsalo así. La red la protegen los mineros, que son como los guardias de seguridad. Al principio se les paga con monedas nuevas que se van creando, pero este pago se va reduciendo con el tiempo. La idea es que a la larga su sueldo venga de las comisiones de las transacciones. Y aquí ojo, porque esta es la clave de toda la guerra. Para que el sistema sea seguro para siempre, se necesitan muchísimas transacciones, millones, para que la suma de comisiones muy pequeñas sea un incentivo suficiente. Al principio, todo era armonía. La comunidad remaba en la misma dirección. Pero a medida que Bitcoin crecía, empezó a aparecer una grieta. Y todo por un detalle que parecía minúsculo, el tamaño del bloque, que básicamente es el límite de cuántas transacciones caben en la red a la vez. Lo que empezó como una discusión técnica sobre un límite temporal para evitar spam, de repente, se convirtió en una batalla campal. Ya no se hablaba de megabytes, se estaba discutiendo sobre el propósito final de Bitcoin, sobre su alma. Y la pelea se puede resumir en dos visiones totalmente opuestas. En una esquina, los que veían Bitcoin como dinero para el día a día, para pagar un café. Para ellos tenía que ser rápido y con comisiones casi gratis. En la otra esquina, los que defendían la idea del oro digital, una reserva de valor súper segura. Para ellos, la velocidad y el coste no eran tan importantes como la seguridad y que cualquiera con un ordenador normal pudiera participar para mantener la red descentralizada. Y aquí es donde la historia, según cuentan las fuentes más críticas, da un giro de guión. Aparece en escena una empresa, Blockstream, y con ella los intereses de grandes corporaciones, que según esta narrativa cambiaron el rumbo del proyecto. Claro, la pregunta que se hacía mucha gente era evidente. ¿Qué hacen gigantes financieros y aseguradoras invirtiendo en una tecnología que, en teoría, está diseñada para reemplazarlos? La sospecha, para algunos, era que no querían potenciarla, sino controlarla y reconducirla. Pero esto no fue solo una guerra de código, ¿eh? Fue también una guerra por el control del relato. Las fuentes denuncian que en los principales foros de debate hubo una censura férrea. Cualquier conversación sobre aumentar el tamaño de los bloques se borraba, y a los que lo defendían se les silenciaba. Consecuencia de todo esto, la red, limitada a unas 7 transacciones por segundo, se empezó a atascar, las comisiones se dispararon. Y entonces, sorpresa, apareció una nueva solución para un problema que, según los críticos, se acababa de crear a propósito. Por un lado, los defensores del dinero en efectivo decían que esto era volver a lo de siempre, un sistema parecido a los bancos con grandes intermediarios. Por otro lado, sus partidarios lo veían como una solución brillante, una capa base súper segura como una cámara acorazada y por encima una red ágil y barata para los pagos del día a día, una especialización necesaria. Al final la cuerda se rompió. En 2017 el conflicto llegó a un punto de no retorno y se produjo un divorcio técnico. Nació Bitcoin Cash, un proyecto que se separó para, según ellos, seguir la visión original. ¿El resultado?
2 bitcoins, cada uno afirmando ser el verdadero. Y todo esto nos trae hasta hoy, con las dos visiones compitiendo cara a cara en el mundo real. Es la teoría del oro digital contra la práctica del dinero electrónico. 7. Quedémonos con ese número. 7 transacciones por segundo como máximo para todo el planeta. Las consecuencias son enormes. ¿Pagar un café? Pues se puede volver lentísimo y carísimo. A veces la comisión cuesta más que el propio café. Y al otro lado del ring, ¿qué pasa? Pues los defensores de Bitcoin Cash sacan pecho de su adopción en comercios, desde cadenas de comida rápida a pequeños negocios en sitios como la isla de San Cristóbal. Para ellos, esta es la prueba de que su modelo de efectivo digital funciona. Al final, el resumen es este. Tenemos dos proyectos con un mismo ADN, pero que han tomado caminos opuestos. Uno, optimizado para ser un oro digital seguro y robusto, el otro, para ser dinero electrónico rápido y barato. La idea de este análisis no es dar una respuesta, sino poner las cartas sobre la mesa. Las fuentes que hemos visto dibujan un relato muy claro, el de una visión original, la del Libro Blanco, que choca con otra que, según argumentan, fue desviada por intereses externos. Y la pregunta que queda flotando es la pregunta del millón, no solo para Bitcoin, sino para cualquier proyecto que quiera ser descentralizado. Cuando la comunidad se rompe, ¿quién hereda el alma del proyecto?